Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, una cantidad importantísima de informaciones de diversa naturaleza, política, económica, social, se agolpan en las fronteras de la tarde-noche de este jueves 1 de junio. Bueno, ya estamos en la mitad del año, ya se nos fue la mitad del año. Me decía Caraquita que dentro de poco van a empezar las gaitas, y hay todavía gente que dice, bueno, es posible que el año se enderece, que termine de arrancar bien. No, es que este año ya está por la mitad, literalmente. El 30 de junio es la fecha de corte estadístico del año, es la mitad del año. Entonces es tiempo prudente para hacer ciertas reflexiones. Hoy además es no una efeméride, es un recordatorio amargo, pero que es prudente y necesario asumir. Hoy 1 de junio se cumplen 6 años de la suspensión del sistema de procura de órganos y tejidos. Y con este motivo, organizaciones como Codevida, Amigos Trasplantados y sobre todo Prepara Familia prepararon un video y difundieron hoy un llamado para que la comunidad nacional alce su voz, una su voz, demandando del Estado venezolano el que se respeten el derecho a la salud y el derecho a la vida de los pacientes que requieren un trasplante para poder recuperar la salud y sostener la vida. Tenemos en línea a Catherine Martínez. Catherine Martínez, como ustedes saben, es el alma, inspiración, fundadora, vocero de la organización Prepara Familia, esta organización que por asistir a los niños y a las madres del Hospital JM de Los Ríos ha tenido que acompañar el durísimo trance de niños, preadolescentes que han literalmente perdido la vida esperando un trasplante que jamás llegó, precisamente por la suspensión de este programa. Catherine, gracias por atender nuestra llamada de Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, ubícanos en cuál es la perspectiva de esta trágica situación a 6 años de la suspensión de este programa. Te escuchamos. Sí, gracias, Chugo, por la oportunidad nuevamente. Y bueno, sí, efectivamente hoy se cumplen 6 años de esta suspensión del sistema de procura de órganos, que es para todos los niños, los adultos, para toda la población que tiene una enfermedad que requiere de la salida de un trasplante, que requiere una respuesta, y esa respuesta le ha sido negada a todas las personas que están en estos momentos en una unidad de diálisis, según las estimaciones de las organizaciones con las cuales estamos presentando hoy esta campaña. Estamos hablando de que hay más de 6.600 personas que están en unidades de diálisis esperando por un trasplante renal o por la oportunidad de que le puedan hacer los exámenes y verificar si realmente hay una posibilidad de una respuesta. Igualmente hay una población importante esperando por exámenes para poder pensar y soñar en un trasplante de hígado. También estamos hablando de niños, niñas, adolescentes y adultos que esperan por un trasplante de médula ósea. Nada más en el JM de Los Ríos, el Hospital Centro de Referencia Nacional, tenemos 25 niños del servicio de hematología esperando, 14 jóvenes que ya crecieron porque eran niñitos cuando estaban, desde que estaban niñitos están esperando, y crecieron ahora, son unos jóvenes de 18, 19, 20 años y sin respuesta. Y bueno, nosotros, como siempre, Codevida y Amigos Trasplantados, nos unimos en esta lucha junto con Prepara Familia para visibilizar, para que la gente tome conciencia, pero sobre todo para que el Estado venezolano decida terminar con esta situación que es tan fuerte, que ha sido tan dura, para 79 niños que ya en el servicio de nefrología no están. Son más de, yo creo que casi 3 salones de clase de lo que hay actualmente, que se han perdido solamente de un servicio, del servicio de nefrología.
Y así como eso, bueno, hay muchísimas personas adultas, niños y adolescentes en otras partes del país que también han perdido su vida o que están en riesgo muy grave porque no hay una respuesta. Entonces necesitamos y exigimos al Estado que garantice el derecho a la vida, el derecho a la salud de la población que está a la espera de trasplantes y que sabemos que esto va de la mano con la garantía del derecho a la salud en los hospitales públicos, en los ambulatorios. O sea, si no tenemos en un hospital ambulancia, servicio de agua regular, salarios dignos para el personal, tanto el personal de enfermería como el personal médico, bueno, mira, no hacemos nada. O sea, aquí tiene que haber realmente una inversión en políticas públicas de salud para que realmente podamos ver otro escenario, podamos ver un sistema de salud que comience a fortalecerse, porque por los momentos lo que tenemos es un sistema de salud totalmente fraccionado. Vemos cómo la gente se sigue desgastando, sigue falleciendo, siguen escribiendo en todos los portales, en todas las emisoras de radio, hay gente solicitando que les ayuden a conseguir medicamentos, a conseguir cualquier otro tipo de ayuda, porque las personas que tienen enfermedades crónicas les está pasando esta situación. Entonces, esto tiene demasiados años, no solamente los 6 años de los que estamos contando, sino que esta es una emergencia que no termina. Pareciera que pasan los años y nosotros tenemos que seguir denunciando lo mismo. Y con dolor te digo que en los grupos de apoyo que tenemos de las madres, lo que vemos es, bueno, madres que ya están, que no van a colgar los guantes, que siguen luchando para que sus hijos puedan tener la salud que requieren, la vida que es de calidad. Y para eso significa que el Estado tiene que hacer una inversión importante, trascendente en materia de salud. El sector salud está totalmente en ruina. Necesitamos realmente que, a pesar de todas las pequeñas alcances que ha tenido la arquitectura humanitaria en materia de salud, que ha llegado, por ejemplo, a tener cobertura vacunal y otros esfuerzos que han realizado, pero se quedan cortos ante la grave emergencia que vivimos. Y el tema de los trasplantes, pues no puede pasar inadvertido, porque es un tema que para nosotros es fundamental, para todas las organizaciones que trabajamos en el sector salud. Lo que vemos es, no queremos seguir contando niños que fallecen, personas por enfermedades que siguen falleciendo, que se siguen complicando o que siguen perdiendo su órgano porque no se les da la respuesta de tener los inmunosupresores completos, los protocolos en sus farmacias de alto costo. De verdad que ya esto es un grito, bueno, de muchísimas personas, de una población del interior del país, de Caracas, la gente desesperada. Sobre eso quisiera que nos ampliaras un poco más, Catherine, porque yo comprendo que buena parte de la población puede tener una disposición a ser solidario con este tema por razones obvias. El tema por sí mismo clama a la solidaridad de la gente, al corazón de la gente, pero hay dos aspectos que solamente quien está dentro del drama lo puede comprender. Uno, el origen mismo del asunto, porque no es que haya escasez de órganos. Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que se suspende el programa de órganos porque el Estado no tenía divisas para importar los inmunosupresores. Entonces, bueno, ¿cuál es el estado de esa situación cuando estamos viendo, por ejemplo, situaciones tan terribles como el desfalco de decenas de miles de millones de dólares en PDVSA o con los criptoactivos, etcétera, etcétera? Bueno, derroche de dinero por un lado y no hay dinero para los inmunosupresores, porque hasta donde sé el tema es ese. Al no haber los medicamentos que evitaban el rechazo de los órganos trasplantados, entonces se suspendió el trasplante de órganos de cadáver a vivo. Y una segunda cosa, que es esto que tú ya adelantabas, son 6 años, sí, de suspensión del programa, pero son estos 6 años que implican los años de la escasez, los años de la hiperinflación y los años de la pandemia. O sea, son 6 años, pero no años cualquiera, que han implicado un deterioro terrible de la infraestructura sanitaria. Háblanos de eso, por favor. Sí, cómo no. Fíjate que en el caso, lo que tú referías, de cómo se suspende el sistema, se suspende efectivamente por un plazo perentorio, y realmente supuestamente eran por 3 meses. Mira, ya llevamos 6 años. Ay. Y lo que decía la carta, la causa específica que alegaba el Estado,
en este caso Fundamene, que es el ente rector que depende del Ministerio de Salud, la causa era que no tenían la posibilidad de garantizar los inmunosupresores. Pero esto va más allá. Estamos hablando de que si tú no puedes realizar una operación de este tipo, si tú no tienes un sistema de salud fortalecido, si tú no tienes ambulancia, si no tienes agua, si no tienes el salario del personal, ¿cómo tú vas a hacer este tipo de operaciones poniendo en riesgo a las personas que hay que realizarlas? Entonces, ahora están desde el año 2022, el Estado ha iniciado con operaciones de vivo a vivo, de trasplante de vivo a vivo, que nunca se habían suspendido. Son operaciones donde tiene que realizarlas a través de un familiar compatible. Y esas son operaciones excepcionales en cualquier parte del mundo, porque realmente el sistema de cadáver vivo es el que más se utiliza, es el que necesitamos que se reactive, porque las operaciones de vivo a vivo son excepcionales y además nosotros estamos levantando la voz porque no queremos que esto se siga realizando sin que se le garantice a las personas que le están realizando estas poquitas, porque además son poquiticas operaciones. En el caso del Hospital JM, los Ríos fue una sola el 30 de noviembre del año pasado. Entonces imagínate, ¿no? ¿Cómo tú vas a manejarte de esa manera cuando tenemos un universo de personas que están esperando una respuesta y hacen una sola operación el 30 de noviembre de vivo a vivo? Esas operaciones son excepcionales. Nosotros necesitamos que se reactive el sistema. Por supuesto, eso significa una reactivación también del sistema de salud, porque eso va de la mano. Entonces, no solamente es que faltan los inmunosupresores, que por supuesto son vitales, o que falta algún protocolo, alguno de los medicamentos del protocolo. Estamos yendo más allá, porque aquí tienen que existir pues todos los servicios funcionando en un hospital, servicio eléctrico, todo lo que se requiere para poder prestar un servicio de salud de calidad. Y por eso, bueno, el llamado que hacemos a estas tres organizaciones, un llamado al respeto, a la dignidad, a los derechos humanos de la población que está pasando por este estado de necesidad, además desde hace tanto tiempo. Esto, yo no digo calvario, esto ha sido de verdad muy duro para las familias. Muchas han tenido que perder, vender lo que no tienen, perder muchísimos familiares por esta razón, porque además este tipo de enfermedades, como síndrome nefrótico, a veces no tienes varias personas de tu familia en esta situación, y son personas que están en una unidad de diálisis y que las unidades de diálisis están desgastándose, no poseen los aires acondicionados funcionando, tienen problemas con los reactivos, el personal de salud, como está con estos salarios que no son dignos, pues terminan desplazándose, movilizándose a otro tipo de trabajo, y entonces quedan las personas que están con este tipo de enfermedades, imagínate, con una sola enfermera en un turno, realizando turnos de menos horas cuando deberían recibir 4 horas de diálisis, reciben 3 horas, 2 horas. Entonces lo que se vive realmente, la población que está viviendo todas estas situaciones, es demasiado duro, demasiado doloroso. Y por eso nosotros seguimos insistiendo que el Estado debe voltear la mirada e invertir el dinero que está entrando al país y darle prioridad al sistema de salud. Esto es demasiado. Necesitamos también y que la arquitectura humanitaria también siga haciendo su trabajo en los hospitales públicos. Realmente hay que utilizar los hospitales públicos pilotos, pero aquí hay que hacer un esfuerzo porque todo esto pueda reactivarse y porque los venezolanos podamos tener la salud de calidad que merecemos y no una salud, imagínate, aquí todo el mundo tiene que buscar su propia respuesta, porque sabemos que la mayoría de la población, como lo dicen muy bien las cifras de Un Venezuela, que es un portal que ha estado publicando cifras de distintas organizaciones que nos hemos unido para de una vez por todas contrarrestar la opacidad que existe en materia de información y sobre todo en materia de salud. Y ustedes pueden encontrar, los que me están escuchando, más información sobre lo que realmente está pasando en Venezuela. HVV Venezuela, entren y revisen. Y además, solidarícense pues con esta situación tan fuerte. Les pedimos que entren a las redes sociales de Amigos Trasplantados, @Amigos Trasplantados, @Codevida, @Preparafamilia, y para que ustedes puedan entrar y de alguna manera replicar toda esta información para que haya una respuesta oportuna del Estado que no la ha dado en todos estos años. Así es. Catherine, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, por actualizar la información sobre este drama y por recordarle al Estado que cuenta con los recursos y con las palancas del poder necesarias para en efecto intervenir asertivamente y buscar construir las soluciones integrales para este drama. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, saludos.
Catherine Martínez, vocera de la organización Prepara Familia, hoy cuando se cumplen 6 años de parálisis del programa de trasplante de órganos. Un programa que fue suspendido supuestamente por 3 meses, lleva 6 años suspendido, lo cual significa en términos reales prácticamente una condena a muerte para centenares de venezolanos. Cuando son las 8:15, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Negativo. Repite, por no entiendo. Y continuamos con Buenas noches. La Fuerza. Evelyn Martínez. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer estuvimos conversando con el gobernador del estado Barinas, quien nos explicaba pues la trágica situación de ese estado, más de 40 barrios inundados, la vialidad destrozada. Después hablamos con Leo León, este super periodista que está allá en la ciudad de Mérida, quien nos daba el detalle de la tragedia que acabó con la vida de 2 adultos y un niño en Mérida, en el sector Guaraque, en el sur de Mérida, también por efecto de las lluvias. Pero nosotros no podemos tampoco descuidar lo que está ocurriendo más cerca, lo que está ocurriendo acá en nuestra ciudad capital. Si bien aquí no ha habido una precipitación realmente torrencial, sí hemos tenido esporádicas precipitaciones, y nosotros sabemos lo que ocurre, los caraqueños sabemos lo que ocurre cuando eso pasa. ¿Cómo decirlo? En Venezuela solamente el 30% de los barrios están en pendiente, es decir, son cerros, pero ese 30% en el país es el 70% de los barrios caraqueños. Si usted nunca ha estado en un cerro, cuando hay un palo de agua, qué bueno, ojalá que no tenga necesidad de hacerlo. Se lo explico rapidito, no se trata de ninguna cosa demasiado escabrosa. Es que en los cerros arriba, cuando hay calle, es una gracia, ¿tú me entiendes? Y si además hay acera, wow, eso es para tirar cohete, de verdad que sí. Lo que no hay nunca es escorrentía de agua de lluvia. Le estoy diciendo, si hay calle es un milagro, y si hay acera, bueno, doble milagro, pero escorrentía de agua de lluvia nunca hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una precipitación fuerte? Que la calle misma se transforma en un río, ¿entiendes? Bueno, y eso termina afectando todos los demás servicios, termina inundándose las tanquillas de la energía eléctrica, todo lo que usted se puede imaginar sobre el tema eléctrico en comunidades como la populosa parroquia de Antímano, en Sana Paz. En tiempo de sequía ha sido una desgracia el servicio eléctrico. No me quiero imaginar qué es lo que va a pasar ahora que entre la situación de lluvia. Para que nos hable de eso tenemos en línea a Evelyn Martínez. Evelyn Martínez es una muy importante dirigente comunitaria de la ciudad capital, es coordinadora de la Asociación Civil Rural de los Barrios y es habitante de Antímano. Evelyn, gracias por atender nuestra llamada de Gigante Rumbo. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo está el tema del servicio eléctrico en general hasta ahora y qué puede ocurrir o qué es lo que ocurre siempre cuando arrancan las lluvias? Te escuchamos. Hola, Chugo. Sí, buenas noches. Gracias por el contacto y para mí es muy importante y sé que pues para todos los vecinos del municipio Libertador que esto se sepa, ¿no? El tema de las fallas constantes en el servicio eléctrico, esto se viene incrementando. Yo quiero recordar que en el radar de los barrios, también en alianza con Caracas Ciudad Plural, tenemos un servicio de monitoreo a través de la tecnología, a través de una aplicación. Y me llamaba poderosamente la atención cómo pues, los servicios públicos, en primer lugar, siempre estaba el agua en los reportes, ¿no? El agua es principal. Pues resulta que en mayo, tanto en el municipio Libertador como en el municipio Sucre, eso cambió. Ahora, en primer lugar, está la falla
del servicio eléctrico, en segundo lugar está el agua, en tercer lugar está el aseo y así sucesivamente. En el municipio de Libertador, la primera parroquia con más reportes ha sido Antímano. Durante todo, te estoy hablando del 1 de mayo hasta el día de ayer, ¿no? Esto ha sido ni siquiera cortes prolongados, sino intermitencias. Entonces, bueno, viene todo el tema y la preocupación y la molestia de los vecinos por la falla en los aparatos, se dañan, porque son hasta 12, 20 intermitencias en una hora, ¿sabes? Suenan los transformadores, al parecer no hay ningún tipo de mantenimiento. Hay un sector en la quebrada del Mamón, ¿te acuerdas? En la entrada de la calle Rosario. Claro. Sí, que es una quebrada que como que se abrió en dos, una vez estuvimos allí. Bueno, a lo largo de esta quebrada hay un transformador que se lo llevaron hace un mes para ser reparado y ese transformador no ha sido devuelto a esa comunidad. Resulta que entonces comienzan las improvisaciones de los candidatos, pues repito, improvisados, un vecino pasa una extensión, bueno, y todo esto por supuesto se le suma el peligro por las lluvias, pues, y además que esto se ha incrementado también por las precipitaciones. Sin meter en este caso, Chugo, también el tema de las quebradas, que es un tema, tú lo conoces muy bien delicado aquí en la parroquia Antímano. Estamos conversando con Evelyn Martínez. Evelyn Martínez es coordinadora de la Asociación Civil Radar de los Barrios y es habitante de la parroquia Antímano. Nos está diciendo, nos está explicando lo que suele ocurrir con el tema del servicio eléctrico extremadamente deficiente en tiempos de sequía. Imaginemos lo que puede ocurrir una vez entradas las lluvias. Evelyn, háblanos de ese tema de cuando se daña el transformador y no aparece el Estado, no aparece Corpoelec. Cuando aparece Corpoelec, aparece para decirle a la comunidad que tiene que sacar de su bolsillo una importante cantidad de dinero, prácticamente para que sea la misma comunidad la que compre el transformador. Y bueno, y cuando eso no ocurre, entonces pasa una gran cantidad de tiempo sin transformador y con ese tipo de conexiones irregulares que nos estás diciendo. ¿Qué significa eso en términos de incremento del riesgo? Porque es que nos hemos acostumbrado a vivir con el riesgo generado por el Estado. Nos hemos acostumbrado a que las bombonas de PDVSA acá estallen y que maten gente y que eso sea noticia de tercera o cuarta página. Háblanos de eso, por favor, porque eso es lo que ocurre en el día a día de nuestras comunidades populares. Efectivamente, Chugo, es así. Este transformador del que te estoy hablando es un caso entre tantos, ¿no? Porque bueno, hay otros casos también en Carapita Arriba, que me lo manifestaban hoy justamente unos vecinos de arriba de las Clavellinas. Cuando llaman al ente y de casualidad atiende, porque muy pocas veces se reciben los reclamos, pero no son atendidos. Te dan un número de reporte y tú vuelves a llamar y bueno, se quedó así. En las oportunidades en que son atendidas estas comunidades, sencillamente proceden a llevarse el transformador. No tienen respuesta. Fíjate que este sector del Mamón tiene un mes ya que se llevaron el transformador. Entonces, bueno, se incrementa el riesgo por estas conexiones improvisadas, caseras. Y cuando ellos te ofrecen una solución, te dicen, bueno, mira, nosotros tenemos el personal técnico, pero no tenemos recursos, no tenemos maquinaria, no tenemos... muchas veces piden hasta la pintura que le tienen que poner al transformador para medio acomodarlo, la forma estética, ¿no? Entonces, bueno, estas son las situaciones que se presentan y, por supuesto, los vecinos que tienen que, hacer magia con lo que medio ganan, entonces buscar alternativas de cómo hacer. Si no tienen el dinero para poder arreglar esto a través del ente, pues lo arreglan de manera improvisada, lo que genera un riesgo mayor. Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con Evelyn Martínez, coordinadora de la Asociación Civil Radar de los Barrios y habitante de la parroquia Antímano en el suroeste caraqueño. Para quienes nos escuchan fuera de Caracas, Antímano es una populosa parroquia. Alguna vez fue el sitio de lujo. Era el lugar donde los ricos de Caracas iban a atemperar, a pasar vacaciones. No por casualidad, la casa de descanso de vacaciones del presidente Antonio Guzmán Blanco estaba en Antímano, precisamente por eso.
hoy forma parte de la periferia pobre del suroeste caraqueño. Finalmente, Evelyn, te quería preguntar, ¿qué tipo de iniciativas desarrolla la ciudadanía para llamar la atención sobre situaciones como esta? Porque, con pesar, debo decirlo, me he enterado, he recibido denuncias de que supuestas iniciativas del gobierno para facilitar el flujo de información termina convirtiéndose en una alcabala más, ¿no? Hay ahora el llamado 1x10 del buen gobierno, hay una cosa que llaman la aplicación Ven App. Entonces, cuando la gente denuncia el problema, le dicen, pero es que no has hecho tal cosa, no has ido al 1x10, no has hecho la denuncia a través de la aplicación. Entonces la gente tiene que, en vez de buscar una solución, tienen que regresarse a buscar recursos que a veces no tienen, recursos informáticos, para poder proceder a hacer su planteamiento. ¿Qué nos dices de eso? ¿En efecto funciona como alcabala de la denuncia o facilita la información? Absolutamente, Chubo. En un principio muchos vecinos decían que hubo solución a algunos asuntos que se reportaban por allí, pero luego, bueno, eso se convirtió en una especie de multired social que prácticamente es un nivel burocrático más para todos los que buscan solución. Las alternativas, en primer lugar, bueno, han sido los chats vecinales. Por ejemplo, en Antímano hay 3, casi todos somos los mismos vecinos de diferentes sectores de toda la parroquia. Afortunadamente, bueno, la gente ha buscado, mira, cómo nos organizamos, dónde nos metemos, cómo te aviso, el que no tiene cómo, por ejemplo, hacer los reportes a través de la aplicación. Por allí nos organizamos y quienes podemos subimos la información y, por supuesto, tú nos has ayudado mucho a través de las redes sociales también, porque, bueno, te mencionamos aquí, hacemos lo propio por el Twitter. Ha sido la forma de cómo organizarnos a través de estos chats vecinales. Bueno, poner, mira, se fue la luz en tal sector, mira, por aquí también hacemos un listado y ese listado lo publicamos. Ha sido la forma, ¿no? Manifestándonos a través de las redes sociales, es decir, por nuestros propios medios, no por los medios que aparentemente ha facilitado el Estado, que para nada es fácil, pues. Así es. Yo te agradezco muchísimo, Evelyn, que nos hayas dado este baño de realidad, ¿no? Porque es que a veces uno lo que escucha, uno lo que puede ver es el intercambio de etiquetas, ¿no? Las direcciones de la oposición hablando de una realidad que ellos no conocen, recitándole al pueblo una crisis que el pueblo vive y que ellos conocen es de oídas. Y de parte del gobierno, propaganda, pura propaganda. Y resulta que abajo, en la base real, uno conoce a opositores del barrio y a chavistas del barrio, todos extremadamente furiosos con esta situación de abandono y de desolación. Muchísimas gracias, Evelyn. Buenas noches. Buenas noches y gracias a ti, Chubo. Un gran abrazo. Evelyn Martínez, directora de la Asociación Civil Radar de los Barrios, hablándonos del tema de la entrada de las lluvias y su impacto sobre el sistema eléctrico. Dice, en sana paz, en plena sequía, pueden haber hasta 12 apagones en Antímano. No nos queremos imaginar lo que puede ocurrir si entra con fuerza, como está pasando en Barinas, como está pasando en Mérida, la onda tropical. Cuando son las 8:28, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Radio Rumbos cada día crece más y se fortalece. Es la voz de nuestro mejor amigo, el pueblo. Bueno, vale, así. Con nuestra señal 670 llegamos. No estoy echándole grama a nadie. Estoy diciendo las cosas que yo veo todos los días en mi trabajo cotidiano con la comunidad. Tenemos alcance. Yo veo a mis amigos de la oposición hablando y hablando y hablando de las primarias como que si el país no existiera, y veo a los señores del gobierno, pero nada.
ahora se encarga en vez de hablar de las pugnas, están compitiendo los dirigentes políticos con los influencers, ¿no? Pero cuando hablan de la gente, cuando hablan del pueblo, dicen el pueblo está en las catacumbas, y los tipos como que no se han enterado que ellos tienen 24 años gobernando, tienen un cuarto de siglo gobernando y el pueblo sigue en las catacumbas, por el amor de Dios. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Proparte de Ariel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. ¡Corre la voz! Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumos, en el primer lugar de nuestro hogar. Son las 8:31. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, buenas noches, señor Alexis Cordero. ¿Cmo está usted aquí en Radio Rumbo? Cada instante. Desde la Casa Blanca reporta por... Muy bien, lo pongo en línea, ¿yo? Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer conversábamos con el gobernador de Barinas, Sergio Garrido, y con Leonardo León, el periodista, el superperiodista merideño, y ambos nos hablan acerca del impacto de la lluvia sobre la vialidad, impacto que puede ser tan fuerte como lo que ocurrió en Mérida, donde precisamente por el derrumbe sobre una vía se ocasionaron 3 muertes terribles, entre ellas las de un niño. Bueno, pero estamos hablando de un estado, de una ciudad donde hay diversas vías, puentes, túneles, etc. Imagínense ustedes una comunidad que tiene una sola vía de acceso, una sola, para entrar y para salir. Bueno, es el caso de Pablo VI. Quienes no conozcan Caracas, o la conozcan poco, les echo el siguiente cuento. Petare, el Gran Petare, es algo así como una montaña gigantesca que tiene una zona central, ¿no? Pero tiene la parte izquierda, por así decirlo, que es la parte que va hacia Guarenas, ¿no? Es bordear Petare hasta agarrar la autopista que va hacia Guarenas. Y está la parte de la derecha, la parte que va por el Llanito, la parte que va por el margen del río Guaire, precisamente el sector La Línea. Bueno, más adelante de eso queda Pablo VI. Eso es Petare Sur. Lo otro era Petare Norte, la parte que da hacia el Ávila. Esto es Petare Sur. Bueno, Petare Sur tiene una sola entrada, que incluso en tiempos de sequía colapsa. Cuando llueve, bueno, te diré lo siguiente: los habitantes de La Línea son los únicos pobres que yo conozco que tienen casas de veraneo. Porque ellos tienen que, cuando
Cuando hay sequía, ellos viven a ras de la calle. Y cuando hay lluvia, entonces habitan la parte, las casitas, los ranchos que están en la parte de arriba del cerro. Más adelante del sector La Línea está Paulo VI, que repito, tiene una sola entrada y una sola salida. Desde allí, desde Paulo VI, nos habla Alexis Cordero, dirigente vecinal, para que nos cuente cuál es la expectativa de la comunidad ahora con la entrada de las lluvias y el tema de la vialidad. Alexis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Alicante Rumbos. Te escuchamos. Buenas noches, Jesús. Gracias a ti y a tu maravillosa audiencia, hermano querido. Sí, gracias por darle voz a estas comunidades que, bueno, todos los años, cada vez que vemos con mucha alerta, ¿no? Esos diagnósticos que hace INAMED sobre las precipitaciones que se acercan, sobre las más de 50 tormentas que se asoman esta temporada. Bueno, no nos queda más que elevar nuestro clamor, nuestras plegarias, puesto que han sido infructuosos la cantidad de llamados de atención que hemos hecho las autoridades con relación al mantenimiento preventivo que se le debe hacer tanto a las vialidades como, por supuesto, al dragado, a la limpieza y mantenimiento del cauce del río Guaire. En otros años, en otros tiempos, el Ministerio del Ambiente en esa época se encargaba de hacer esos mantenimientos preventivos para evitar los desbordamientos de cauce, para asegurarse de preservar los cauces y aparte de eso también el mantenimiento a las vialidades, a lo que son los desagües, las cañerías, todo ese tipo de cosas. Bueno, vemos como cada año se vuelve cada vez más difícil que se logre dar ese tipo de respuesta. Fíjate, el año pasado levantamos nuestras preocupaciones por eventos que se dieron en nuestras adyacencias, llámese el sector El Llanito, Línea Jovita, la vía hacia Pablo VI, la cual, como tú lo mencionaste, lo reseñaste muy bien, actualmente tenemos una sola vialidad, producto de una cantidad de cosas. Una de ellas es que aquí hace muchísimos años se llevó a cabo un proyecto que supuestamente se iban a sanear las aguas aquí en Caracas, que era el famoso discurso que, bueno, todavía estamos esperando. Hay muchos venezolanos que se han bañado, pero no ha sido por cuenta propia, han sido por anegaciones, porque se le han inundado las casas durante cada vez que lleguen este tipo de temporada, sencillamente se encienden alarmas dentro de las comunidades que tienen adyacencias muy cercanas al río Guaire, porque que al no hacer el dragado, eventualmente, obviamente que donde se iban a colocar, donde se iban a hacer esos primeros trabajos de saneamiento del río Guaire, que era sencillamente hacer como un búnker de recoger las aguas servidas, bueno, solamente comenzaron un trayecto como de unos 20 metros, que eso le costó al Estado X cantidad de millones de dólares, y lo cual se le suma a una larga lista, ¿no?, de obras inconclusas que tiene el gran municipio de Sucre, que tiene nuestra gran Caracas y por supuesto nuestra hermosa Venezuela. Entonces, para nosotros, cada vez que nos encienden las alarmas con la temporada de lluvia, para muchos decimos que caramba, es una bendición que llueva, por lo bueno que es para las cosechas, porque el agua es vital y todo lo demás. Pero cuando no se hacen los mantenimientos correctivos, como por ejemplo en el año pasado, le hicimos una invitación al gobernador Héctor Rodríguez y a toda su comitiva, también le hicimos llegar al señor alcalde del municipio de Sucre nuestras preocupaciones, y sencillamente trajeron una maquinita con 2 camiones, trajeron la prensa y dieron un gran discurso donde en 2 días habían recorrido X cantidades de toneladas de basura de ahí del río Guaire, cosas que a mí, hermano, de verdad que yo no entiendo esa matemática, de verdad. Me disculpa de verdad la chanza, pero es que fue una cosa que fue demasiado jalada por los pelos, ¿no? Ese discurso que dieron donde se anunciaba que habían recogido cualquier cantidad de sedimentaciones que arrastra el río Guaire, cuando todos nosotros que pasamos por ahí a diario, sencillamente vimos la máquina ahí desarmada, trabajó 2 días nada más,
Mientras le tomaron la foto, del resto la máquina estuvo ahí descansando. Esta temporada también comienza con esa misma angustia para nosotros, porque esta vez no hemos visto tampoco en ninguna parte del gobierno que se haya abocado en buscar la prevención. Los únicos que sabemos que siempre están atentos ante esto son los héroes de anaranjado, que bueno, los ven montando guardias, están pendientes de los niveles, que no se vayan a salir de sus causas, como son la gente de protección civil. Pero aparte de ellos, de verdad que es punto y aparte, ¿no? Con relación a lo que llamamos autoridades, ¿no? Que son los encargados de hacer los mantenimientos correctivos, obras públicas del municipio de Sucre, un llamado a ellos, también a la gobernación de Miranda, a través de su secretaría de gobierno, a través del gobernador y a los niveles más altos del Ejecutivo Nacional, que le elevamos el clamor de miles y miles y miles de ciudadanos que hacemos vida aquí en el municipio de Sucre, y que por supuesto ya sencillamente basta uno con averiguar un poquito para darse cuenta de la cantidad de tragedias y calamidades que esto ha venido arrastrando, y por lo tanto esto dispara automáticamente el nerviosismo cada vez que vemos que caen 2 gotitas de agua, a menos de que los servicios públicos se disparan. Caen 2 gotitas de agua y la electricidad, cosa que es un tema aparte, pero que bueno, no deja de ser justo y necesario mencionarlo. Es así. Alexis, queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas puesto al tanto de cómo, avanzan las inversiones supuestas, los millones, etcétera, etcétera, pero los problemas quedan igualitos. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias, Jesús. Gracias a ti, hermano. Alexis Cordero, dirigente vecinal de la zona sur de Petare, concretamente de la urbanización Paulo VI. Cuando son las 8:42 minutos de la noche capitalina, vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y buenas noches, señor Ramón Ojeda. La fuerza es la unión. Aquí de Radio Rumbo, Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a conversar con otro dirigente comunitario caraqueño. Mira, para mí este señor, si yo tuviera un sombrero me lo quitara en señal de respeto. Ser dirigente comunitario en cualquier parte de Caracas, en cualquier parte del país, es muy complicado. Pero ser dirigente comunitario en Fila de Mariche, caballero, mire, hay que tener una vocación de servicio extremadamente grande. Fila de Mariches, para quienes sean o no sean de Caracas, pero no conocen la zona, vamos a decírselo rapidito. Si usted atraviesa la autopista Francisco Fajardo en sentido Caricuao-Petare, la atraviesa toda, sale como que si fuera hacia Guarenas, pero en vez de agarrar la autopista hacia Guarenas, toma la derecha y sube como que si fuera hacia la Universidad Santa María o hacia la urbanización Francisco de Miranda, y sigue derecho, toma la derecha y sigue empezando a subir. Bueno, se va a encontrar precisamente después que pasas la Dolorita, te vas a encontrar con toda esa vía, todos esos kilómetros que hacen esa comunidad que es Fila de Mariche. Hay una gran cantidad de barrios, Caballo Mocho, La Vuelta del Águila, una gran cantidad de barrios y de comunidades en una situación de extrema precariedad. Generalmente están olvidados por los gobiernos, por todos los gobiernos. A veces los gobiernos se acuerdan de ellos, pero chicos, pasé demagogia. En estos días ocurrió una cosa singular. El gobierno del estado de Miranda hizo una consulta a los ciudadanos para ver en qué sentido querían los ciudadanos que se invirtieran los recursos y se hicieran las obras. Resulta que a la comunidad de Fila de Mariche le entregaron la boleta para hacer la consulta, pero ya marcada. Una cosa bien extraña. Dejemos que sea Ramón Ojeda
dirigente de Fila de Mariche, que nos explique qué fue lo que pasó con la fulana consulta a la comunidad. Te escuchamos, Ramón. Gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches. Buenas noches, Chugo. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo, a todos los radioescuchas. Bueno, hiciste un análisis muy perfecto, muy detallado de la situación de Fila de Mariche. Estamos abandonados totalmente, en todos los sentidos, si me pongo a enumerar con los dedos de las manos, no me alcanza la cantidad de problemática que tenemos aquí en Fila de Mariche. Bueno, sí, con el tema de la famosa consulta que se realizó el ciudadano gobernador hace aproximadamente 3 semanas, aquí todos nos quedamos totalmente asombrados porque el día anterior de la consulta, eso fue un día domingo, el día sábado, pasaron por todas las casas en los diferentes sectores entregando una papeletica señalando por qué iba a votar el ciudadano que iba a concurrir el día siguiente a dicha consulta. Habían cuatro señalamientos, pero mandaban a votar por el tema del alumbrado público. Esto causó extrañeza y rápidamente prendimos las alarmas todos los ciudadanos aquí, porque el año pasado hubo una consulta y fue totalmente de acuerdo, o sea, fue abrumadora la votación por la necesidad de un centro asistencial, un centro de emergencia o un hospital para la comunidad de Fila de Mariche. Aquí estamos a largas horas a la hora de una emergencia, a la hora de una embarazada vaya a dar a luz, a la hora de una persona con un paro cardíaco, con un ACV. Infinidades de gente han muerto en el camino por la irresponsabilidad de este gobierno, el gobierno regional, municipal y el gobierno nacional. Están en deuda. Esta llamada revolución está en deuda con las comunidades de Mariche, porque le tumbaron el único centro asistencial que teníamos en Chaguarama, años funcionando ese centro asistencial, y hace ya 10 años nos lo tumbaron y no nos han dado respuesta. Es decir, déjame ver si entiendo, la comunidad pide un centro asistencial no solamente porque obviamente haga falta, sino porque tenían un centro asistencial, se los tumbaron diciendo que les iban a hacer otro, no se lo han hecho y ahorita les dicen que no, que en vez de votar pidiendo su centro asistencial, voten por la cosa donde a lo mejor es que ya tienen los postes listos, a lo mejor es que ya compraron los bombillos, qué sé yo, pero qué cosa tan extraña. Háblanos de cómo la comunidad de Fila de Mariche se ha organizado para tratar de abordar este tema, el tema de la vialidad, el tema del agua, que sé que allá es prácticamente una gran tragedia. Te escuchamos. Bueno, aquí las comunidades están organizadas gracias a los medios de comunicación, especialmente tu persona, Chuy, y esta emisora que nos ha dado en varias oportunidades la oportunidad de, valga la redundancia, de expresarnos con estas problemáticas. Medios de comunicación, hace 2 años recogimos una serie de firmas para el mismo tema de la salud, pero tocando el tema del agua, ahorita que están iniciando las lluvias, uno no sabe, el ciudadano común no sabe si alegrarse o entristecerse cada vez que vienen las lluvias, porque, pides el agua porque muchos agarran agua de la lluvia y esto, porque hay demasiados sectores, casi el 60% de las comunidades de Mariche no les llega el agua con regularidad. Llegan a ciertos sectores, partes bajas, pero lo que es partes altas y las partes lejanas, Alto de Tomás, Huinche, Zumba, Las Flores, Santa Isabel, los sectores de la Lagunita y que se extienden casi hasta llegar a los sectores de Paz Castillo, no reciben el agua con la debida regularidad. 3, 4, 5 meses, hay sectores hasta 11 años. El año pasado fui para un sector del Huinche y me comentaron que tenían 11 años que no le llegaba el vital líquido. En Zumba hubo una sorpresa meses atrás, que según el gobernador inauguró un pozo en compañía con el alcalde. Y resulta que ese día de la inauguración tuvieron que meterle una cisterna de agua para entonces hacer el simulacro de que el pozo estaba activado. De ahí para acá, ese pozo en Zumba no ha dado una gota de agua. O sea, entre el engaño,
la corrupción, igual que lo que está pasando con los recursos de ese supuesto hospital que dieron unos recursos el año pasado después de la consulta aquella, que no se sabe qué se hizo esos recursos. Decía que lo iban a hacer en el ESLAN, ahí donde funcionaba el Monseñor Arias, y ahí no ha habido ningún tipo de respuesta. ¿Qué se hizo con los recursos cuando nos tumbaron el Medicentro de Chaguarama? Ahí llegó el viceministro de la época diciendo que la mitad de los recursos estaban aprobados para hacer un CDI de 3 pisos. O sea, entre la corrupción, la ineficiencia, esto pasa a ser de un Estado forajido a un Estado fallido. Aquí no hay respuesta, esto es una anarquía total. Y bueno, aprovecho la circunstancia nuevamente. Llamo al fiscal general de la República, ahorita que está en esa onda de averiguar los posibles casos de corrupción, que le pongan ojo a visor qué está pasando con el tema de la salud aquí en México. Estamos conversando con Ramón Ojeda. Ramón Ojeda es dirigente comunitario en la zona de Fila de Mariches. Insisto, porque es que yo creo que la ubicación espacial es importante. Hay gente que puede... Si usted no logra ubicar mentalmente esto en un mapa, esto pareciera ruido, ¿no? Alguien que se está quejando de algo que no se sabe dónde queda. No, mira, la carretera vieja Petare-Santa Lucía, ¿no? Es el eje donde a izquierda y a derecha han crecido una gran cantidad de comunidades en situación de extrema precariedad. Al igual que lo que ocurre en Petare Sur, hay una sola entrada y una sola salida, que es esa carretera vieja Petare-Santa Lucía. Usted no me lo va a creer, pero hay zonas de esa carretera donde está tan destruida la zona, tan destruida la carretera, que para avanzar 800 metros, la cola se tarda 1.5 horas, 2 horas. Sí, algo así como para usted y para mí, que estamos en la zona urbana de Caracas, decir, vamos para Maracay, 1.5 horas. Pero ellos se tardan 1.5 horas en avanzar unos 700 metros. Pero dejemos que sea Ramón el que nos explique eso. ¿Cómo es el tema de la fluidez en el tráfico en esa única vía que tienen ustedes? Bueno, sí, dramático, Chugo. La semana pasada me comentó un transportista, hablando del punto de vista del tránsito, de la vialidad, que estuvo en un sector alrededor de 3 horas, desde la Santa María hasta pasar el sector Turumo. Esos son aproximadamente 6-8 kilómetros. Esto unos ciudadanos funcionarios de la Guardia Nacional se le ocurrieron ese día montar una alcabala. Normalmente está instalada ahí, pero los funcionarios, bueno, montaron pidiéndole papel a todo el mundo. O sea, eso originó un reclamo, un repudio total de la comunidad, y se originó una serie de respuestas. Ahora, tenemos la gran problemática que sigue existiendo, el desorden, la anarquía que hay en el sector Vista Hermosa. Ahí dejaron crecer, nadie le puso un control previo a los señores que se entiende, que tienen que trabajar, que tienen que vender, los de la cochinera, los de la ferretería, infinidad de negocios que han puesto ahí a los lados de la carretera. Incluso estamos autolavados. Recuerda que hicimos unas denuncias, que usted mismo nos ayudó a hacer la denuncia del problema del asfaltado. Ahora pasamos en estos días un autolavado y regando el agua a la calle. O sea, una anarquía total, no hay control, no hay... Los gobiernos municipales, los concejales, los gobernadores, los diputados están desaparecidos en acción. No tienen cable a tierra. Con este mismo tema de la carretera, vemos que la carretera está totalmente destruida, hueco por doquier. Y en estos días se le ocurrió el mundo al revés, por decirlo así. El ciudadano gobernador mandó a hacer una demarcación en toda la vía principal, como si con la pintura iba a tapar todos los huecos. Una cosa ilógica, que todo el mundo se quedó sorprendido. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Si aquí lo esencial y lo básico es que primero reparen la carretera, la bacheen, hagan los correctivos y no con una pintura para hacer el parapeto. Pero totalmente destruida la carretera Petare Santa Lucía. Ramón, quiero agradecerte enormemente que nos hayas atendido y que hayas actualizado la información de la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo
en este trozo de nosotros mismos, porque es que tú te pones a ver y uno dice, bueno, sí, porque es que eso es Mariche que queda ya lejos, y resulta que tú te metes en cualquier parte de Caracas y bueno, y lo que uno encuentra es destrucción, pues, destrucción. Bueno, hay casos donde la cosa ciertamente es más exagerada. Si en este momento te estuviera escuchando el fiscal general de la República, si en este momento te estuviera escuchando el ministro de Transporte, si en este momento te estuviera escuchando esas personas que tienen los recursos, la autoridad, la obligación de dar respuesta a situaciones como esta, ¿cuál sería tu mensaje, Ramón? Bueno, mi mensaje es que se pongan las manos en el corazón. Estas son comunidades totalmente deprimidas. Éramos sectores o casi rurales anteriormente, pero en lo que fue creciendo esto anárquicamente, vinieron los problemas, los botes de agua, la carretera destruyéndose, muchas situaciones irregulares. Yo le digo, póngase las manos en el corazón. Desde el fiscal general de la República, por favor, le pedimos encarecidamente que mande a averiguar qué pasó con los recursos, los 2 recursos entregados para el hospital de Mariche, supuestamente. Y desde el concejal hasta el diputado, hasta el presidente de la República, que mande y revise, mande un personal técnico a ver qué es lo que está pasando en estos sectores. Ya basta, por favor, pónganse las manos en el corazón. Gracias, Ramón. Era Ramón Ojeda, dirigente comunitario de una de las parroquias más foráneas de la Gran Caracas, que es Fila de Mariches, dándonos una radiografía de la sumatoria de calamidades que conforman el panorama habitual de esos ciudadanos. ¿Por qué hicimos hoy este programa así? Bueno, porque es que uno no puede ser luz para la calle y oscuridad para la casa, pues. O sea, yo no puedo estar pendiente acá pasamos más o menos 2 semanas pendientes de la guerra, que es una situación de guerra lo que se está viviendo en Amazonas y en el sur de Bolívar entre las fuerzas militares, los indígenas y los grupos guerrilleros y las bandas amponiles que han estado hasta ahora bajo el control o con el control de la minería ilegal. Bueno, en eso pasamos más o menos 2 semanas. Aquí tuvimos a José Majías de Fundarredes Amazonas, aquí tuvimos a Liborio Guarulla, exgobernador y líder indígena de Amazonas. Después nos fuimos para lo que estaba ocurriendo en Táchira y en Mérida, con mucho dolor en el alma. Antes habíamos visto el drama terrible del sur de Maracay, pero chicos, recordemos lo siguiente: la primera víctima del centralismo es Caracas. Caracas no es beneficiaria del centralismo, no, es la primera víctima. ¿Saben por qué? Bueno, porque es que, véanlo desde el punto de vista de lo que es el ecosistema politiquero. Aquí cualquier pelafustán, ¿no?, llega a Caracas y en vez de diseñar un proyecto de trabajo para Caracas como ciudad y como región, en vez de organizar una propuesta programática para la región capital, no, como ellos dicen, aquí están los poderes nacionales y aquí están los medios que se dicen nacionales, entonces ellos dicen, yo soy un dirigente nacional. Y empiezan a hablar como dirigente nacional. Entonces tú le preguntas la hora y engolan la voz, tú dices, son las 3:30. Sí, o sea, esa noción ridícula, ¿no? Pero no se ponen a dar respuestas efectivas y concretas a los problemas efectivos y concretos que se enfrenta esta comunidad, que tiene esta comunidad, que tiene esta región, que necesita y merece un liderazgo que sea capaz de dar respuestas concretas y específicas. Bueno, por eso hablamos con la gente de Antímano, hablamos con la gente de Petare Sur, hablamos con la gente de Fila de Mariche, como hablamos, por cierto, todos los días fuera de micrófono. Recuerden ustedes que después que tuve que asumir ciertas responsabilidades de naturaleza política, mi trabajo en los barrios cambió. Ya no podía hacer con el micrófono en la mano, ya no podía hacer con la cámara al frente, pero sigue siendo un trabajo de construcción de ciudadanía, sigue siendo un trabajo de educación ciudadana. Y bueno, y escucharon ustedes parte de lo que dijo Alexis, de lo que dijo Evelyn, de lo que dijo Ramón. Ese es el trabajo nuestro de todos los días, ver cómo la gente trabaja y lucha por
Antes decíamos para vivir mejor, ahora tenemos que decir para apenas sobrevivir. Yo sí quiero que les quede muy claro lo siguiente. Lo que está planteado en los sectores populares allá, en Filemariches, en Caballo Mocho, allá en Petare Sur, a los alrededores del núcleo endógeno Argelia Laya, y Paulo VI, o el barrio La Línea, o allá en Antímano. Allá no hay una pelea entre chavistas y opositores. No, señor. Es más, yo me atrevería a decir lo siguiente. Los que están más molestos, los que están más irritados, para no decir la palabra que empieza con A, los que están más molestos son precisamente los chavistas. Porque el opositor y el independiente dice, bueno, este es un gobierno pésimo y además con ínfulas autoritarias. Pero el chavista se siente traicionado, además de que enfrenta los mismos problemas que todos los demás ciudadanos, o que no tienen agua, que la luz se les va, que hay el balandraje, que los están robando, que además de todo eso, que es lo mismo que sufren todos, ellos se sienten adicionalmente traicionados. Entonces, quiero en eso ser muy claro. Lo que está pasando en los sectores populares no es ninguna confrontación entre chavistas y no chavistas, no, es una inmensa indignación, en primer lugar contra un gobierno que los traicionó y que los afecta con su pésima gestión a todos. Y en segundo lugar, hay que decirlo y reconocerlo también, con una oposición que hace oposición en las redes, que hace oposición en Twitter, pero que no se mete, ¿no?, a llenarse de barro los zapatos y los ruedos de los pantalones para entender de primera mano qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces, bueno, no se puede extrañar que cuando llegan con una cámara y un asunto tal y unos pitos y unas maracas, la gente o los ignore o los rechace. Eso también hay que decirlo, porque eso también está pasando. Cuando son ya las 9 en punto de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz, Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana viernes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba en la fuerza. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo digo la verdad, yo quisiera poder decir, no, porque es que el liderazgo opositor está metido de pan y cabeza en los sectores populares, construyendo esperanza. Yo quisiera poder decirlo, pero es que no es así. Lo que sí debo decirles, entonces, lo que estoy diciendo, métanse, y métanse no con el complejo de tener charretera, métanse no para que los aplaudan, métanse a ayudar de verdad. Un gran abrazo, cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche.